más tampoco han terminado de presentarse, se presentan hasta las 2 de la tarde de lunes, así que sí. Se sabe algunos trascendidos que los diarios han puesto las listas algunas que se conocieron, pero la verdad que para hacer un balance así completo y que le sirva a alguien, hay que esperar que se conozcan las listas. Además, las listas van a la Junta Electoral de La Plata y entran en una zaranda que dura varios días, en donde examinan los papeles de cada alianza, de cada partido, de cada candidato, a ver si pueden competir o no, por la edad, por la residencia, si tienen inhabilitaciones. Hay inhabilitaciones a reelecciones de cargos legislativos, hay temas de edad, hay temas de filiación, o sea que tampoco es todo muy provisorio. Lo que pasa es que como no pasa nada, porque es un país aburrido, o sea, uno vaya a anotarse en un partido, le dan una trascendencia descomunal. Yo creo que no la tiene, y no la tiene mucho menos en este proceso electoral, por la naturaleza de las formaciones políticas que están pasando por un momento de una enorme fragmentación y de falta de liderazgo. En realidad son cambios de camiseta. Hay gente que está un día con el peronismo y al día siguiente se va con un partido del medio, o una persona que está en el PRO, después se va con la Libertad Avanza. Son tranzas absolutamente intrascendentes, porque luego lo importante es qué van a hacer después, y lo que van a hacer después es muy difícil de prever, porque las militancias ideológicas o de intereses partidarios están hoy día muy horizontalizadas, muy licuadas, muy limadas. No tienen, hay mucho cuentapropismo. Al no haber liderazgos partidarios, porque es un problema del mundo. En el mundo, las estructuras verticales de los partidos han ido perdiendo vigencia y bueno, son una cuestión del pasado. Entonces la política se sigue articulando en clubes políticos que son los partidos, pero los partidos se van transformando en vehículos de interés personal de quienes protagonizan la política. Entonces, la política argentina, como la de muchos lugares del mundo, es una política de cuentapropistas. Cada uno va con su interés, hay mucho tránsfuga, se cambian de partido permanentemente, los votos se venden, se intercambian. O sea, la idea de que hay un orden partidario y hay una militancia vertical y que hay liderazgos y acatamiento por parte de la base, eso no existe ya, ni mucho menos construcción de poder de abajo hacia arriba. En general son listas armadas por oligarquías partidarias que eligen nombres entre sus amigos, sus allegados, o quienes tienen algún tipo de relación de dependencia, para ponerlos en la lista. Entonces tampoco es un fenómeno natural que fluya en construcción de poder. No quiero despreciar la oportunidad, creo que el juego es ese y hay que jugarlo. Pero tampoco le demos trascendencias así que no tiene. Sí, no, totalmente de acuerdo, y más aún nosotros desde acá, desde otro distrito que no es la provincia de Buenos Aires, pero bueno, generalmente este tipo de elecciones se nacionalizan, tiene mucha presencia en los medios porteños, entonces obviamente que el debate está, además porque se pone en discusión liderazgos. Esto que ha sucedido, te quiero preguntar específicamente con el peronismo, que todo indica que no se han puesto de acuerdo, que hubo algo ahí en el medio. ¿Tiene que ver con una falta de liderazgo de Kicillof para imponer sus candidatos, una presencia fuerte de Cristina que sigue tratando de poner sus candidatos? ¿Cómo lo analizaste vos a eso? No, el peronismo es un club de gobernadores en donde el poder está en los gobernadores y las estructuras partidarias tratan de acomodarse a eso. El peronismo no tiene liderazgo desde que Menem dejó la política. Yo diría el último gran acto de Menem fue el triunfo del 2003 frente a Kirchner. Después de ese momento entró en unos casos, ustedes lo conocen porque ha sido un vecino de ustedes, terminó con complicaciones judiciales y con una banca muy oscura y trascendente en el Senado, que lo protegió de las condenas judiciales, pero el peronismo, desde que Menem dejó la conducción del Partido Justicialista en la Argentina, el peronismo ya no tuvo más líderes. Es un club de gobernadores
tiene un peronismo importante en la provincia de Buenos Aires, que es el que controló Dual desde el año 83 en adelante, después de Enrique Iglesias, y en los 80 el dualdismo se convierte en una fuerza importante. Es el esquema que heredan los Kirchner trasladan su interés político a la provincia de Buenos Aires, con cierto instinto porque era el que más fuerza tenía, pero el peronismo no tiene conducción desde entonces. Es la realidad de la política del peronismo, así como el radicalismo no tiene conducción desde el ocaso de Alfonsín. Vos en el 2001, cuando Ignacio, termina siendo senador, sí, muy poco tiempo, cuando Alfonsín se retira de la tarea política después del 99, ya no tiene un conductor nacional, y uno ha visto cómo el radicalismo tiene 3, 4 jefaturas distritales que se pelean entre sí, como le ocurre al peronismo. Me decís que no tiene conducción el peronismo, pero porque la pones a Cristina por fuera del peronismo, o porque no le ves conducción a ella. No, es que ella conduce el peronismo, conduce un sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires, nada más. Ah, bien. Lo que ocurre es que el tamaño de la provincia de Buenos Aires, que es la mitad del electorado argentino, donde además al peronismo le va bien, y le da una trascendencia, y por eso preside el Partido Nacional. Pero ustedes que son el santuario del quintelismo saben muy bien que Cristina, la fuerza de vida no le llega a ustedes. Más aún, ustedes tuvieron un candidato a presidir el Partido Justicialista, que es Ricardo Quintela, y tenía había una contradicción con Cristina y con otros peronismos del interior. Son sectores. Lo que ocurre es que la diferencia que pone el peronismo de la provincia es el tamaño. Además, en un tamaño, es uno de los pocos lugares donde al peronismo le va bien, porque el peronismo de los últimos 20 años, esto hay que ser realista en la evaluación, los 20 años del peronismo, que nace con el dualdismo presidente en el 2002 y se prolonga durante 20 años, salvo los 4 años de Macri, es un peronismo que ha sido prácticamente pulverizado por la conducción del dualdismo, del dualdo kirchnerismo, diría yo. Hoy el peronismo tiene 4 gobernadores, y los tiene, y ni le responde que a ninguna autoridad nacional. 5 tendrá, llegó a tener 17 y 18. Ha perdido el control del Senado, que fue el peronismo controló el Senado por lo menos desde el año 1973, estamos hablando de 50 y pico de años. Y eso lo llevó a perder el control de la justicia, porque la justicia se decide y se negocia en el Senado de la Nación. En el esquema anterior al 94, cuando se designaron jueces que hoy ya se están jubilando, los elegía la Comisión de Acuerdos del Senado. Después del 94, con la reforma constitucional, los elige las ternas del Consejo de la Magistratura con concurso, los propone el Ejecutivo, pero también manda la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahí el peronismo perdió la vara. Por eso está Cristina presa. Porque el Poder Judicial ha perdido de tener control político. ¿De qué? De la política, que mayoritariamente era peronista, porque es cierto que el peronismo del Senado negociaba las designaciones de jueces con otros partidos, con otras fuerzas políticas, especialmente con los gobernadores, sí. En su momento con el radicalismo. Los acuerdos de los 80 y 90 eran entre Alfonsín y Savi, que manejaba la Comisión de Acuerdos por el peronismo en el Senado, y Alfonsín, que manejaba el radicalismo, y ahí se cortaba el queso de las designaciones judiciales. Después eso se fue desarticulando por la fragmentación del peronismo y la fragmentación pero hasta yo te diría hasta el año 2023, con el peronismo controlando el Senado, la Comisión de Acuerdos del Senado decidía los jueces. Ignacio, o sea, la pérdida de poder del peronismo sobre la justicia ha redundado, quizá
exagero para completar la metáfora, pero ahí no hay control de la justicia, de la política por sobre la justicia, y la consecuencia es que la presidenta del partido más grande está condenada y detenida. Y ahí están las consecuencias. No es una consecuencia, es un hecho. No, es una consecuencia para en este caso para el peronismo en sí. Ignacio, y te quiero preguntar, ya que mencionaste esto de los liderazgos, me interesó mucho cómo lo analizaste y por qué razón la justicia, cómo se maneja desde el Senado el tema de la justicia. ¿Y cómo analizás hoy el liderazgo, esta forma de liderazgo que tiene Milei? Teniendo en cuenta... No, Milei no tiene ningún liderazgo. Bueno. Milei es el presidente más débil de los 4 presidentes débiles que había en la Argentina en lo que va del siglo XXI. Dualde accedió puesto por el Senado. Kirchner perdió con Menem la primera vuelta electoral del 2003. Macri era minoría en las 2 cámaras del Congreso. Alberto Fernández era el eslabón más débil de la alianza que tenía con Massa y Cristina, y Milei entró de rebote porque quedó afuera el candidato del peronismo y la candidata de Juntos por el Cambio, y se activó la cláusula del balotaje, que está para cualquiera que esté ahí, cualquiera que se anote le sirve, y es presidente. Por eso gobierna con los funcionarios de Cambiemos, con los programas de Cambiemos, con los diputados de Cambiemos, con los radicales de Loredo. Milei no tiene ningún liderazgo. No lidera ni su propia fuerza. Fíjate que tiene la Libertad Avanza, que es un grupo de WhatsApp, es un partido, hasta ese está dividido. Y ha sido llevado a donde está por el radicalismo, que está dividido por lo menos ya en 3 pedazos, el PRO, que está partido en 3 o 4 pedazos, y tiene, cada vez que tiene una votación comprometida en el Congreso, tiene que salir a comprar votos. Y el gobierno, como todos los gobiernos argentinos, reparte plata desde Buenos Aires entre los distintos gobernadores a ver si le mueven a los diputados y a los senadores para que le voten las cosas. Eso está en la superficie, yo no lo estoy inventando. Cuando salga a repartir dinero en obras públicas o en partidas de ATN o con fondos federales que se retiren para luego soltarlos de acuerdo con el interés político de cada momento, se logra algo, si no tiene ningún liderazgo. Y eso, digamos, puede ser reforzado en estas elecciones, porque la Libertad Avanza está confiado que va a ganar la provincia de Buenos Aires, y va a ganar en las elecciones de octubre. Todos están confiados, los de Boca, los de River, los de Platense, los de Barracas, todos creen que van a ganar. Hasta el mismo peronismo. Todos creen, sí. Ahora, la construcción de los liderazgos es un hecho complejo en la vida pública. La falta de liderazgos y la horizontalización de las fuerzas políticas es un fenómeno global de todos los países del occidente europeo. Es que estoy hablando de los países que se rigen por la democracia liberal, que son los países de América y algunos países de Europa. Es un seleccionado, una élite de partidos, el resto son dictaduras laicas, religiosas o étnicas. No es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno de Colombia, que tenía un bipartidismo claro, ya lleva 5 o 6 gobiernos de alianzas transversales de fuerzas conservadoras y liberales. Venezuela, que tenía los famosos pactos de punto fijo que dividían el poder entre 2 fuerzas políticas. La concertación de Chile, que era un modelo en los años después de los 80, ya hoy está estallada. La horizontalización de la política es un fenómeno de la vida contemporánea. Los partidos son estructuras que nacieron en el siglo XVIII, que han cumplido su misión y que eran la legalidad de la democracia, que en la Argentina, felizmente, es una legalidad
que ordena mucho la realidad. Yo diría que el sistema electoral argentino es uno de los sistemas de la vida pública que mejor funcionan, que la educación, que la justicia, que la seguridad y que la economía, porque la Argentina es un país donde la gente vota mayoritariamente y con mucho entusiasmo, elige sus autoridades, los resultados no son discutidos, fíjense que salvo algunas cosas, algunos lugares donde hay alguna denuncia, en general nunca ha funcionado mucho una denuncia de fraude en la Argentina. La sociedad acata los resultados electorales, aún de tipos como Milei, que no tienen partido, ni tienen funcionarios, ni tienen programa, que es un panelista, un artista de los medios, y la gente lo acepta, y eso es muy sano en la Argentina. Yo diría que de los sistemas políticos de la región de América es el que mejor funciona. Mira vos. El resto de los países, cada vez que hay elecciones, fíjese lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile. Sí, es verdad. Salvo Uruguay, que es un país prolijito, el resto de los países de la región meten presos presidentes. Perú lleva 5 presidentes presos. En este momento hay un proceso electoral tumultuoso que se puede leer en los medios en Bolivia, donde está Evo Morales castillado en una región con una fuerza armada propia de paramilitares que no acata la legalidad de las elecciones que vienen. Brasil destituyó a Dilma, metió preso a Lula. Venezuela es un delirio, Colombia no controla el territorio, Ecuador hay golpes de estado de los policías, Salvador es una cárcel, México tiene un desastre con un sistema que ahora eligen los jueces por elecciones. Estados Unidos, no le voy a contar nada de Trump, que es un delirio cinematográfico. O sea que la Argentina en eso es un país bastante ordenado. Bastante prolijo, sí. Bastante prolijo, y eso es un mérito de la Argentina. Ignacio, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, hasta luego. Abrazo. Ignacio Zuleta, periodista, consultor político, bueno, tiene su columna ahí en Clarín, hablando un poquitito de qué análisis hace de la política en general. Bueno, me deja algunas frases como que el peronismo, el último liderazgo que ha tenido es el de Menem. Acá en La Rioja tenemos muchos peronistas, me gustaría saber si coinciden con la posición de Zuleta, porque en el actual gobierno provincial, que hay mucho dirigente que es muy quintelista, pero que reniega de la figura de Menem, que lo ven no como un dirigente peronista, sino como un neoliberal, y le ponen todos esos motes, ¿no? Zuleta dijo, el último líder real que tuvo el peronismo en la República Argentina es Carlos Menem. Que el peronismo ha perdido el control del Senado y que en el Senado se decide la justicia, y por eso hoy una de las líderes del peronismo está presa, como es Cristina. Que Milei es el presidente más débil de los últimos años. Creo que en general el análisis de la política siempre está claro en eso, que Milei no tiene gobernadores, no tiene senadores, no tiene diputados, tiene muy poquititos, entonces cada vez que tiene que plantear una ley tiene que salir a convencer, a buscar, bueno, él dice, los tiene que dar plata a los gobernadores, ¿no? Para avanzar con alguna ley, ¿no? Pero lo mismo dijeron de Néstor, ¿te acordás? Porque subió con un 23% nada más. Bueno, a Néstor no lo puso dentro de los que tiene liderazgo. No, bueno, por eso, pero digo, sí, por decir que Milei es el más débil de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Sí. Y yo te diría, Milei por lo menos asumió con el apoyo de la gente. En ese momento Néstor no. Sí, lo que pasa es que... Ellos hablan por el Senado, el Congreso, claro, y eso. Sí lo entiendo, pero... Más débil en el sentido de alianza política en lugares clave. Pero mira, para que lo analicemos, digo yo, ¿no? Mira la diferencia del apoyo que, más allá de no tener las cámaras ni nada, que